Hello, this is teacher Jacob. This grammar class is for 7th grade and it's going to be in English and also in Spanish because I believe it is complicated in grammar in English. So let me explain also in Spanish, okay? So in this class, we're going to review units 1, 2, 3, and 4. Nevertheless, if we can't, we're going to do next class, continue with a review about grammar, okay? So you can understand better about the topic, all right? So let's do it. Buen día, esta vez tenemos la clase de gramática, va a ser un repaso de todas las unidades, unidad 1, 2, 3 y 4 para el grado séptimo. La temática de esta clase también va a ser, vamos a colocar pausa en nuestro celular o nuestro computador y vamos a anotar, vamos a escribir las dudas que yo tengo. Profe, no entendí esto, entonces yo anoto y voy a preguntar vía Fidias al profesor. A ver qué me dice. ¿Listo? Entonces es muy importante hacer pause. Entonces colocarle, no entendí esta parte, entonces pongo pausa en mi celular, mi computador y tengo la pregunta lista para hacerle al profesor. ¿Listo? Entonces atención, es muy importante que ustedes tengan claro eso, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va en esta clase de repaso de gramática. Unidad 1, Unit 1. Con el grado séptimo vamos a ver las unidades, específicamente son 10 temas. Vamos a mirar a ver si alcanzamos a ver hoy 2 temas o 3 temas y luego la próxima clase otros 2 temas y así sucesivamente. ¿Listo? Esto para que nos quede un poquito claro y podamos entender mejor lo que se llama gramática. Aunque gramática pues depende más de aprender a hablar otro idioma, ¿listo? Pues es decir, cuando yo aprendo a hablar inglés, yo aprendo gramática de una vez. Bueno, let's do it, go to the point. Vamos al punto. Entonces, unidad 1 nos dice que si recordamos el verbo to be. Entonces, vamos a recordar lo más rápido posible. El verbo to be, esta palabra que se llama to be, básicamente son 3 palabras. Am, are, is. ¿Cierto? Esto es lo que llamamos el verbo to be. Si no se sabe qué es el verbo to be, pues simplemente se aprende la palabra amaréis y ahí ya se aprende el verbo to be. ¿Listo? No sé si se vea bien ahí. Estoy mirando que como que no se ve muy bien. A ver, ahí. Creo que ahí quedó bien. Amaréis. Entonces aquí queda el verbo to be, amaréis. Creo que se ve bien ahí. Vamos a ver un poquito. Listo, amaréis. Entonces, este es el verbo to be. Entonces, estas 3 palabras, pues yo debo saber qué significan, debo saber que soy, estoy, eres, estás, somos, estamos, es o está. Quiere decir que el verbo to be se divide en 3 grupos, 1, 2 y 3. Entonces, para aprenderme el verbo to be, yo debo saberme los pronombres personales. Entonces, bueno, sí, vea, coloquémoslos así en este orden. I, you, we, they. Y de último coloquemos las terceras personas. She, he, it. Esto es lo que se llama los pronombres personales. Entonces, el verbo to be se divide en 3. Les recuerdo que esto es un repaso, ¿no? Esto no es, se supone que ustedes han visto esto, sin embargo, pues para ayudarles. Entonces, el primer grupo, digamos que va con el verbo am, ¿sí? Entonces, yo debo saber que aquí la palabra am, este va a ser el primer grupo. Entonces, este pronombre I siempre tiene que ir con la palabra am. Y debe saber que eso significa yo soy o yo estoy. Entonces, usted debe hacer debe poner en pause en este momento y tú haces una frase con yo soy, yo estoy. I am in class, I am teacher Jacob, for example.
You. Entonces, noten que la palabra, este grupo número 2, se divide en el número 2, pues tiene a estos pronombres que son los plurales. Yo debo saberme también estos pronombres ya. You significa tú, usted, ustedes. Recuerde que también es plural, ¿no? No necesariamente es singular, también es plural. Entonces, you are. Entonces, siempre va con la palabra are. We are and they are. Entonces, yo debo saber qué significa la palabra they. Ellos o ellas, ¿sí? Entonces, noten que este es el grupo número 2. Amaréis. Entonces, amaréis. Entonces, you are significa tú eres o tú estás. O tú estás, pero también note que también es plural. Ustedes son o ustedes están. Por eso esta palabra tiene bastante significado. Estamos mirando y tiene el verbo to be tiene alrededor de 15 significados. Aquí 2, aquí 8 y aquí otros 2 y estos 2 de acá serían 10, 12, 14, tiene 15, tiene otro significado que ya lo vamos a ver. Entonces, aquí básicamente lo que estoy diciendo es que we are significa que este grupo va a usar estos pronombres. La palabra are la voy a usar con you, con we y con are. They are. ¿Sí? Ella, en este caso, por ejemplo, si yo quiero saber qué quiere decir este grupo, they are, entonces ellos o ellas son, o ellas están. Dos cosas. Y para las terceras personas, pues en el tercer grupo voy a utilizar la palabra is. ¿Listo? Este es el término general, es el verbo to be, que debo aprenderme ya o que debo saber ya. ¿Qué debo saber más del verbo to be? Que estas tres palabras 1, 2, 3 en inglés también son como signos de pregunta. Quiere decir que en inglés no existe este signo de pregunta. El primer signo de pregunta no existe. Por lo tanto, ese signo yo lo cambio por estos tres, por cualquiera de esos tres. Por eso la palabra am, is, are para nosotros en inglés también es un signo de pregunta, ¿listo? Es un signo de pregunta. Entonces, aquí esta palabra am puede ser un signo de pregunta también. Entonces, para formar la pregunta, pues debo colocar primero el signo de pregunta. Entonces, por ejemplo, en este she is. Si yo quiero pregunta, pues coloco primero el signo de pregunta, que en este caso sería is. Is she my mother, por ejemplo? Is she my mother? ¿Es ella mi mamá? Entonces, coloco signo de pregunta acá y este is es el que hace la pregunta. Ese es el verbo to be que en términos generales deben de saber ustedes en este momento. Entonces, en este momento ustedes deben de saber qué es am, is, are. Tienen que saber ya hacer preguntas con el verbo to be. Are you my friend? Are you my friend? Are you in the class? ¿Estás en clase? También debes de aprender, en este momento ustedes deben de saber a responder sí o no. Is she my mother? Yes, she is. Eso quiere decir un sí educado o como un sí señor. Is she my mother? Yes, she, o no señora, o sí señor, lo que uno quiera decir. O no, she isn't. ¿Listo? Entonces, importante saberse el verbo to be, hacer preguntas, saber que la palabra is siempre va a estar con she, is con he, is con it. Esto es que se llama las terceras personas. Estos son los pronombres plurales, aunque you significa singular y plural, y I am, que es singular. ¿Listo? Entonces vamos a dar pause y ustedes van a hacer básicamente afirmaciones, digamos, van a hacer una
una frase con cada uno en su cuaderno. No hay que enviar evidencia, simplemente pongo pause y voy a copiar lo que yo entendí. Si lo copio y si no, voy a hacer como un ejemplo a ver si recuerdo qué es. Perdón, antes de que hagamos pausa, recuerde que van 14 significados y el último significado del verbo to be, el número 15, digamos que esta palabra am, is, are, ya no significa es o está, o somos, estamos, eres, estás, ya significa tener. Yo tengo, entonces vea que aquí voy a colocar tengo, o tú tienes. Tengo significa cualquiera de esas tres palabras, esta am, are, is, significa tiene, solamente cuando hago referencia a la edad. Ella tiene 20 años, she is, y aquí coloco el año y aquí coloco years old. Entonces, si ven que aquí en este caso, este is ya no significa eso está, sino significa ella tiene. Entonces, en inglés hay excepciones, ella tiene 20 años. Para la edad siempre va a usar el verbo to be. Yo tengo 5 años, I am 5 years old. Mi mamá tiene 30 años, my mother is 30 years old. Ese is es una excepción a la regla, ¿listo? No solamente para la edad, es que significa am, is, are, como tener, como yo tengo para la edad, insisto, la edad. Más adelante vamos a ver otras excepciones, pero por el momento vamos a entender que el verbo to be se utiliza para la edad nomás. ¿Listo? Bueno, no sin antes vamos a hacerle pause, vamos a colocar pause y voy a mirar a ver qué entendí. Pongámosle todos pause y voy a copiar. Bueno, no se les olvide que este es como un tutorial, entonces yo hago pause, escribo lo que voy a preguntar al profesor y lo mando vía Fidias. O con el director de grupo le pueden escribir las dudas de la clase de gramática, con eso yo las anoto y en el próximo video yo les puedo explicar alguna duda que ustedes tengan, ¿le parece? Porque necesito saber si comprenden el verbo to be, si no, si hay alguna duda, sí, cualquier cosa de esas. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema también tiene que ver con el verbo to be. Sí, ve que es una correlación, va como seguido. Entonces, vamos a ver el siguiente tema de la unidad 1. Todavía no hemos pasado a la unidad 2. Entonces, vamos a ver la unidad 1. ¿Qué nos dice la unidad 1? Bueno, entonces, básicamente la unidad 1, el segundo tema nos dice que aprendamos qué quiere decir there. Entonces, voy a mirar. Voy a colocar la palabra there y voy a colocar la palabra here. Eso es lo primero que debo saber, es aprenderme como estas dos palabras. Esta significa allá y esta significa acá o aquí. ¿Sí? El opuesto de allá, there, allá. Y este aquí o acá. ¿Sí? There, here, opuesto. There, allá. Over there, allá. Entonces, entender que esta sola palabrita significa there y el opuesto de there es here. ¿Listo? Punto 1. Punto 2 es que ahora vamos a hacer una en inglés se llaman compound words, es decir, palabras compuestas que en español también tenemos. Entonces vamos a combinar la palabra there con otra palabra, ¿sí? Y ahí es donde vamos a estudiar. Entonces, básicamente se utiliza para descripción, ¿sí? Esta palabra. Entonces, cogemos la palabra there, que significa allá, y le voy a colocar el verbo to be. Entonces, noten que estas dos palabras se unieron. Entonces, esto para que signifique la palabra en español hay, tienen que estar juntas. Las dos tienen que estar juntas. Si está separada, no, porque separada significa allá. Si está solita, significa es. Tienen que estar juntas las dos. Es más,
Esto escrito se dice there is, pero si yo quiero hablar, puedo decir there's. Así es un solo sonido. Acá hay dos sonidos, mire. There, y aquí tengo otro sonido que es is. There is, y acá there's. ¿Sí? Entonces, importante entender lo siguiente. ¿Qué significa there is? Para nuestro español es hay. Pero noten lo siguiente, cuando se refiere ese I, siempre se refiere a I singular. Tiene que ser, porque la palabra es siempre va a indicar singular. Entonces, hay de una cosa. Hay un profesor. There is a teacher. ¿Sí? Noten lo siguiente, para que diga hay, tienen que estar las dos. Si no están las dos, no significa hay, porque significaría allá, solita. Tienen que estar las dos. Y recuerde que ese hay es de una sola cosa. Hay de una cosa. Hay un profesor. There is a teacher. ¿Sí? ¿Vamos bien? Insisto, no entiendo, profesor. Pongo pause. No se les olvide, pongo pause. A mi celular, a mi computador, pongo pause. Puse pause y sigo, ¿no? Entonces copio lo que no entiendo. Copio las preguntas que voy a hacerle al profesor, que me parece que tal cosa no entendí, entonces voy a hacerlo. ¿Listo? Vamos otra vez. Entonces, ya sabemos que es there is. Sabemos que there is, en otras palabras, significa hay singular, hay para una persona, hay un profesor. Otra característica del verbo to be que habíamos visto es que el is es una palabra para hacer preguntas. Por lo tanto, si yo quiero hacer preguntas, coloco primero el verbo to be. Entonces coloco is y este es el signo de pregunta. Is there a teacher? Y ahí estoy haciendo la pregunta. Recuerden que estas dos significa hay. No puede decir es allá un profesor. Las dos significan hay. Entonces aquí iría hay un profesor. Is there a teacher? Is there a teacher? ¿Claro? Creo que no estamos tan equivocados, digamos, tan complicados. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer pause también. Aquí importante aprender a decir there is, hay singular, una cosa, hay un carro, there is a car, hay un gato, there is a cat. Ahora vamos para el plural, ya no hay singular, sino hay plural. Entonces vamos a ponerle pause, entonces ustedes normalmente le ponen pause, entonces uno va a su celular. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo vaya a tomar apuntes, pongo pause y sigo. Va a ser como un tutorial, entonces es muy importante entender lo que yo estoy haciendo. Pause, copio lo que no necesito o copio lo más importante. Recuerde que usted puede preguntar, usted puede por vía Fideas o con el director de grupo. Vía WhatsApp comunican, profe, tenemos una duda en tal parte, queremos que por favor nos vuelva a explicar, o qué pasa si cualquier cosa, cualquier duda lo pueden hacer a través de esos dos medios, ¿no? Fideas o el director del grupo y él me comunica y para la próxima clase arreglamos, clarificamos dudas. Bueno, y vamos en el there is, there are, entonces... Así como hay un singular, también hay un plural. Entonces tenemos la palabra there, que es allá, y la unimos con la palabra are. Y estas dos se unen, ¿cierto? Y forman la palabra en español hay. Recuerde que hay es plural, hay más de dos cosas. ¿Sí? Entonces debo entender que there are significa hay de dos cosas en adelante.
Entonces, por ejemplo, perdón, they are, las dos significan they are 4 cats. ¿Sí? Noten lo siguiente, esta palabra significa porque están juntas. Mire que son 4. Hay 4 gatos. There are 4 cats. Entonces, para que ustedes comprendan, yo quiero que ustedes vayan a su casa, house, y me digan qué tienen en la casa. Entonces yo en la casa tengo una cocina, o hay una cocina. En la casa hay una cocina. Entonces, in my house, coloquemos el mismo ejemplo. Entonces yo creo que ustedes me digan qué hay en su casa. Entonces en mi casa, in my house, there is a. Recuerden que esto es singular. Si yo digo they are, estoy diciendo hay pero plural. In my house there is, they are. They are. Entonces, in my house there is a kitchen, por ejemplo. En mi casa hay una cocina, pero yo puedo decir in my house there are 4 dormitorios o 4 alcobas. Entonces, 4 bedrooms. Y ahí estoy diciendo eso. Entonces, ponemos pause en su cuaderno, me van a decir ustedes, no hay que enviar evidencias, simplemente hay que enviar preguntas, dudas para responderlas. ¿Listo? Van a escribir en su casa lo que hay en su casa. En mi casa hay un garaje, en mi casa hay la palabra hay 5 personas, there are 5 people living, lo que usted quiera decir de la casa. En mi casa hay solamente un baño. Eso es posible. ¿Sí? Bueno, bye bye. See you, teacher Jacob. Recuerden, bye bye.